Señora, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay representa al sector privado empresarial, ¿sabe desde cuándo? Desde 1867. Atiende y difunde las inquietudes y necesidades de los empresarios, constituyendo un punto de reunión para empresarios de diversos rubros. Esta mañana, aquí en Buen Día, contamos con la presencia de Ana Laura Fernández, que es jefa del Departamento de Estudios Económicos y Negocios Internacionales de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Y lo que queremos tratar con ella son los datos que muestran un deterioro en la actividad sobre fines del 2022. ¿Cómo andás? Buen día, Ana Laura. Gracias por estar con nosotros. Buen día, bienvenida. Gracias por la invitación. Qué macana los datos que nos venís a traer. ¿Cómo se obtienen los datos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se hizo la encuesta? Te cuento, en realidad nosotros, como bien decías, somos una gremial con muchos años de historia y de representatividad del sector privado a nivel país. Y en ese sentido nosotros elaboramos lo que es una encuesta trimestral, son 4 informes en el año, donde el objetivo principal de la encuesta es mostrar qué está pasando con la actividad del sector, en particular porque es un sector donde lo que son los datos oficiales de comportamiento de las ventas, hay muy poca información en lo que tiene que ver con el comportamiento en particular del comercio minorista. También incorporamos los servicios, en ese sentido relevamos 15 rubros. Esto es una encuesta a nivel nacional que realizamos. Las empresas voluntariamente nos brindan información respecto a, qué pasó con sus ventas y también conocer un poquito en detalle las expectativas, qué está pasando en los diferentes rubros y también para proyectar para los próximos meses. Pero, Ana Laura, es importante conocer cómo se ha movido los minoristas, porque realmente mucho del comercio local se realiza a través de los comercios minoristas. ¿Y no tenés acceso, no hay acceso a los datos? A ver, los datos que son datos más de tipo agregados, donde lo que se publica es, en el caso de cuentas nacionales, lo que es comercio, que incluye el comercio minorista, el mayorista, después tenés la desagregación en términos anuales de restaurantes y hoteles, pero no de forma trimestral. Entonces, esto lo que busca es conocer un poquito más en detalle qué pasa con el sector comercial. Y en ese sentido te decía, son 15 rubros, 3 de ellos refieren a lo que son servicios, agencias de viajes, restaurantes y confiterías y hoteles. Y el resto de los otros rubros, los 12 restantes, refieren a comercio. Y ahí sí tenés indumentaria, informática, electrodomésticos y Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Nos gustaría, la verdad, que fuera más amplio aún, pero necesitamos de la voluntad de las empresas que nos den la información y que sea representativa muy también. Muy amplios rubros, muy diferentes, con necesidades a veces, que responden a necesidades diferentes de la población y entonces es difícil a veces, supongo yo, tipificar cada uno de los sectores. Exacto, y también tener una visión nacional. Porque es muy magro ese incremento, ¿es un efecto post-pandemia? A ver, en realidad nosotros tenemos los peores años del sector, claramente fueron 2020 y 2021. En el 2020 casi cayó un 8% el sector, que también ya venía atravesando una fase no muy buena respecto a otros sectores de actividad. El 2021 fue un año un poco mejor, pero igual de caída, cierto rebote en la actividad, y 2022 nosotros hablamos de una situación de estancamiento, porque a ese efecto pandemia se le han sumado otras variables que están incidiendo hoy en los resultados del sector. Argentina, por ejemplo. Y ahí en particular vemos qué pasa con la región, no solo Argentina, sino también Brasil, y cómo se impacta en el comercio minorista. Lo estamos viendo en algunos rubros en particular, minimercados, cuidado personal, son rubros que han caído, ya venían cayendo en el 2021, pero que esa caída se ha profundizado y se ha materializado realmente durante el correr de lo que es año 2022. También cuando desagregamos por zonas, hoy todavía no podemos tener datos a nivel departamental porque la representatividad no los permite, o sea, la muestra no nos permite, pero las zonas del litoral, lo que tiene que ver tanto el lado argentino como brasileño, son las empresas localizadas allí, son las que tienen los peores registros, o sea, los que evidencian las mayores caídas. Las microempresas también son las que más sufren. Esos son datos que surgen del informe, ¿no? Que es muy amplio, pero que Ana Laura, si bien la frontera, el litoral y el lado brasileño, que ya están por lo menos más acostumbrados, se habla mucho de lo que es la China como gran proveedor desde hace tiempo. O sea, esto es capaz que es un efecto que ya lo venimos sintiendo, ¿no? O sea, China ha hecho que la confección nacional no exista casi, ¿no? Se trae todo desde China, ¿no? Pero ahora, con la posibilidad
de un tratado de libre comercio con China. ¿Eso cómo lo ves que afectaría? O, como se me ocurre, ¿no? Ya estamos un poco vacunados, ¿no?, contra eso, porque ya tenemos una forma de una competencia que ha devastado todo lo que es la industria nacional del zapato. Sí, ahí yo creo que hay que ver la foto completa, ¿no? O sea, hoy China es nuestro principal comprador de los productos que nosotros exportamos, entonces ahí también claramente tener mejores condiciones de acceso en un mercado como es el mercado chino, claramente eso va a tener, o desde nuestro lugar, desde la Cámara de Comercio, entendemos que eso va a tener impacto, un muy buen impacto, y va a derramar a su vez en el resto de la economía. A su vez, bueno, ¿qué pasa con el lado importador, no? También esto que planteabas tú, competencia en algunos sectores. Hoy nosotros entendemos, nosotros hicimos un relevamiento dentro de lo que es la Cámara de, bueno, cómo entienden las empresas que estaría impactando la posibilidad de concretar este TLC con China. En líneas generales las respuestas son positivas y en algunos sectores que sí pueden verse impactados, como es la indumentaria, en el caso de los plásticos hay otros sectores que también pueden verse impactados. Bueno, ya hay un proceso de reconversión de estos sectores, ya han atravesado un proceso de reconversión, pero también hay que ser claros que hay el negociar el acuerdo con China implica que determinadas partidas puedan tener una desgravación o más larga en el tiempo, puede haber determinadas excepciones, entonces ahí, bueno, será un trabajo que debamos realizar de sintonía muy fina entre sector público y sector privado para justamente tratar que esos efectos adversos que los puede haber claramente y que puede impactar en algunas empresas, ni siquiera sectores, quizás empresas, bueno, tratar de minimizarlos, pero no por eso dejar de ver la foto completa y del impacto positivo que nosotros entendemos que esto nos va a traer como economía, no solamente en bienes, en servicios, en incorporación de tecnología, en inversiones, desde el punto de vista financiero. O sea, hoy los TLC van mucho más allá de lo que tiene que ver con el comercio de bienes, sobre todo con China, ¿no? Hay un rubro que ha crecido que tiene que ver con informática, ahí sí hubo un incremento. Sí, es bien interesante qué ha pasado con informática, ¿no? Esto del efecto de la pandemia, claramente el rubro informática es un rubro que parece no haber sufrido el efecto de la pandemia, por el contrario, ¿no? Parece haberse beneficiado, claramente esa reconversión tecnológica que ya la veníamos atravesando, pero que bueno, que la pandemia la aceleró, y así vemos que el rubro durante todos estos periodos 2020, 2021 sigue creciendo por con tasas por encima del 10% y despegándose de lo que es la realidad de los otros rubros, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia en el sector informática, que más allá de la pandemia, hoy las empresas, los hogares, claramente seguimos atravesando este proceso de reconversión y bueno, y así lo vemos en las ventas. También el comportamiento del dólar tiene un impacto en estos sectores, ¿no? Cuando vemos una evolución del valor del dólar quizás más bajista, eso hace que, bueno, la predisposición a la compra de estos bienes sea mejor. Tú decías que era difícil acceder a la información del comercio minorista, ¿no? Sobre todo, ¿eso va de la mano de alguna manera con la informalidad? ¿Creció el comercio minorista informal y sobre todo teniendo en cuenta época de pandemia con todo el problema que hubo con la oferta de trabajo? A ver, nosotros ahí para medir el informalismo, el dato que hoy tenemos tiene que ver del Instituto Nacional de Estadística y refiere a mercado de trabajo. ¿Sí? Cuando se le consulta a aquella persona si cuenta o no con seguridad social. Hoy a nivel agregado los niveles de informalismo están en el torno de un 20%, lo cual si uno ve de una perspectiva de media histórica de corto plazo, hay un descenso en el informalismo, igual lo cual es alto, ¿no? Es alto. Si uno se compara con la región, estamos bastante bien parados, sí. De todas formas, todavía hay camino para recorrer, pero sí está claro, y lo que tú bien planteabas, que este guarismo no es el mismo a nivel de todo el país. Vemos departamentos como Artigas, como Salto, donde los niveles de informalismo casi que duplican lo que es la realidad a nivel nacional. Y ahí está claro que el informalismo impacta en el mercado de trabajo, pero claramente también en la actividad empresarial, porque es un reflejo, ¿no? O sea, qué pasa en la empresa, qué pasa con la fuente de trabajo. Y los derechos de los trabajadores. Digamos. Total, o sea, y las condiciones laborales. Las condiciones de trabajo, exacto. Y no solamente desde una mirada de la realidad hoy, sino también, y en particular, desde una mirada de largo plazo. ¿Qué pasa con esa persona que hoy no tiene seguridad social,
qué pasa con su jubilación, ¿sí? Y sus condiciones de vida de aquí a lo largo de su vida, ¿no? En la etapa final, ¿no? Donde uno ya debería estar tranquilo en su casa recibiendo un ingreso. Y en ese sentido, ¿cómo están posicionados en relación a la reforma, ya que estamos en el tema seguridad social? Bueno, a ver, nosotros, la posición de la Cámara fue más bien, en términos generales, nosotros entendemos y compartimos el diagnóstico de que hay la necesidad de una reforma, de hacer cambios, por lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera y cómo eso impacta en lo que tiene que ver con las cuentas públicas. En ese sentido, desde la Cámara entendemos que debemos avanzar. Después ya en la casuística, en punto por punto, bueno, ahí dejamos un poco más a los expertos, ¿no? Pero en líneas generales, la Cámara, el planteo de la Cámara fue, bueno, es necesario avanzar en cambios porque claramente esto tiene un impacto desde el punto de vista fiscal y después eso repercute en lo que cada uno de nosotros debemos aportar al Estado y en particular las empresas. Decime, ¿cómo la ves para este 2023? ¿El próximo estudio lo vas a tener listo en mayo, mediados de mayo? Ahí se medirá el verano, las consecuencias también de la parte comercial del verano. Nosotros ya estuvimos consultando un poquito de, bueno, cómo entienden las empresas que está impactando la temporada turística. Claramente es una temporada en términos relativos muy buena respecto a lo que veníamos atravesando como resultado de la pandemia y la realidad regional. Sí, quizás los empresarios son más cautos en cómo esto puede impactar positivamente en los resultados de las empresas. El 27%, solamente el 27%, aunque tampoco es un guarismo malo, pero el 27% entendió que esto puede tener un efecto positivo, mientras más del 60% por el momento piensa que no va a haber grandes impactos. Pero, y a su vez también las expectativas cuando comparamos, bueno, qué entiende que va a pasar con las ventas en el primer trimestre de este año, se mantienen similares guarismos al cierre del año, que no fue un buen año, o sea, no fue un buen cierre para el sector comercio, con lo cual todavía somos cautos. Quizás la temporada turística puede mover un poquito más la aguja, en particular aquellos rubros más vinculados al turismo. De todas formas, lo que planteamos, la realidad con Argentina se mantiene, la diferencia cambiaria, el informalismo, eso se mantiene como un impacto negativo. Ana Laura, cuando veas los números de los pequeños productores fundidos, total, se te va a venir abajo todo eso. A ver, por eso hablaba solamente del sector comercio, pero está claro que si bien la sequía tiene un impacto directo en lo que es el sector agro, sí, los diferentes rubros que hacen al agro, en particular, bueno, la ganadería, lechería y demás, pero eso también empieza a tener impactos indirectos, ¿no? En aquellos sectores que tienen actividades conexas como lo puede ser el transporte, la logística, pero también eso va a tener un impacto en el poder adquisitivo de los hogares. Y el comerciante que te tiene que vender un producto que va a estar elevadísimo el costo producto de lo que tiene que ver con la oferta pera, y la demanda, exacto, lo que tiene que ver con los precios, la calidad de los productos, eso también va a tener un impacto al final del día en el sector comercio. Hoy difícil de cuantificar esos impactos indirectos, pero está claro que eso va a ser una variable a tener en cuenta y que va a incidir en los resultados. Y la propuesta que existe desde el Ministerio de Ganadería de exhortar de alguna manera a los productores a la importación de bueno, son medidas paliativas o que, bueno, temporales. Lo ven bien. Exacto, y sí, bueno, justamente la oferta y la demanda, eso va a tener un impacto en los precios y, bueno, el tener una mayor cantidad de oferta puede hacer que los precios no se vean presionados tan al alza, y es porque eso termina repercutiendo en lo que es el salario real, el poder adquisitivo. Yo en mis casi 70 años nunca vi que importaran patitas de pollo de los Estados Unidos, ¿no? Una cosa insólita, ¿no? Sería malo. No, ya está. Por eso no está malo. No está malo. Así que, claro, eso va a generar mucha inflación y eso va a repercutir directamente en igual estimamos que sea transitorio, pero bueno, hay que ir también como esto se va desencadenando, ¿no? Bien. Ana Laura Fernández, jefa del Departamento de Estudios Económicos y Negocios Internacionales de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, muchas gracias por estar esta mañana. Por favor, gracias a ustedes. A la orden. Dani, ¿qué tenés para contar? Sí, tengo para contarles que con Montecable y MC GovLive, el mejor